Los niños siempre son un punto muy bueno para poder aprender y entender lo que pasa con la mente de las personas. En psicología se le llama proyección. La Torah lo trae en Masejet Psahim, Kola Posel, Bemumó Posel. Es solamente un área donde se manifiesta esta parte que tenemos del pensamiento. Proyección significa que tú proyectas en los demás lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo, y así tú lo explicas, así tú interpretas la realidad. Tú interpretas la realidad a partir de las emociones que estás sintiendo tú en ese momento. Y es difícil entender la realidad de una manera distinta a como se vive adentro de nosotros. Se llama proyección, como un proyector que estás proyectando en una pantalla una imagen, pero esa imagen realmente ¿dónde está? Dentro del proyector. Solamente que la está manifestando en la pantalla que está enfrente, pero en verdad, si tú vas al cine en los tiempos de antes, no sé si ahorita también, había un proyector que proyectaba la imagen en esa pantalla, pero en esa pantalla realmente no había nada. Era solamente lo que había dentro del proyector que estaba corriendo ahí, pero la estaba proyectando en esta pantalla, parecía que estaba acá. Las personas proyectamos las emociones, los pensamientos, y no nada más las emociones y los pensamientos, sino la manera como nosotros entendemos el mundo. Así entendemos el mundo de afuera según como lo que nos está pasando en el mundo de adentro. En la Torá, el ejemplo que trae es Kola Posel Bemumó Posel, y significa que una vez había una ocasión una persona que quería desmeritar a una persona que estaba en el templo y dijo, esa persona seguramente, y dijo, no voy a entrar en el detalle, dijo algún adjetivo descalificativo para desmeritar a esa persona, y agarró Jajam que estaba ahí y dijo, chequen a esa persona que desmeritó, seguramente eso que desmeritó al otro, por ejemplo, dijo, esa persona seguramente es ratero, no fue el caso, dijo, chequen a esa persona que seguramente él es ratero. Y checaron y encontraron que en efecto lo era. La otra muy sencillo, Kola Posel, el mismo Posel, todo el que desmerita a otra persona, lo desmerita en el defecto que tiene él. Cuando tú encuentras un defecto en el otro, en verdad el defecto del otro no es del otro, sino tu propio defecto. Yo te voy a explicar esto para que se entienda un poco más profundo. Pero este concepto, que para la Torah es un concepto básico, y en psicología también, es que el ser humano ve el mundo como lo está viviendo él, no como lo que realmente está pasando afuera. Por eso, la forma en que percibimos la realidad es una proyección de lo que nos está pasando adentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, por eso hay 7,000,000,000 de realidades diferentes, porque cada persona percibe el mundo según lo que pasa en su mente, según su intelecto, según su sabiduría, según sus emociones, según el mundo interno que está dentro. El mundo externo, tanto en psicología y tanto en la Torah, está completamente dirigido por lo que pasa dentro de ti. ¿Bien? Te voy a decir un ejemplo de un niño chiquito, que es un ejemplo precioso. Ustedes han jugado con algún niño chiquito, a un niño de 2 años, de 3 años, que le tapan los ojos, y el niño se tapa los ojos, y en el momento que se tapa los ojos, la mamá dice, ya no está, se fue, ¿dónde se escondió? No lo veo. El niño, cuando se tapa los ojos él, como él en ese momento no puede ver, cree que no lo están viendo, porque él percibe el mundo como lo que él está sintiendo en ese momento. Y como en ese momento él no puede ver porque se estaba tapando los ojos, cuando la mamá se tapa los ojos y dice, ¿dónde se fue? Ya se fue. Y de repente dice, aquí estoy, ya estoy aquí. Oye, mi vida, mi amor, de mi vida, de mi neshama. No, que tú te tapes los ojos no significa que yo no estoy viendo. Pero el niño no tiene esa madurez para entender que lo que él está percibiendo
y lo que está pasando en la realidad es muy diferente. Pero te das cuenta cómo el niño de manera muy natural, él asume, él cree de una manera, con una certeza, con una total seguridad, que en el momento que él se tapa los ojos, no lo están viendo. Así como él dejó de ver, también de afuera lo dejaron de ver a él. A esto es lo que le llamamos proyección, que él proyecta en los demás las emociones que él está viviendo. Pero no es lo que está pasando en el mundo, es lo que está viviendo él en su interior. ¿Por qué el niño piensa así? La explicación es la siguiente. El niño y el adulto y el anciano asumes que lo que tú estás sintiendo en ese momento es lo que está sucediendo afuera también. Y eso es algo que lo tenemos, como pueden ver, desde chiquitos. Ahora ustedes, ¿crecemos y cambia esto? No. Bueno, la madurez nos da para entender que si yo no estoy viendo, no quiere decir que el de enfrente no me esté viendo. El nivel de proyección de nuestras emociones puede ir, si no, no existiría la realidad en lo absoluto. No, existe una realidad, pero está completamente descodificada o distorsionada por nuestras emociones. Porque aunque nosotros tenemos el entendimiento para saber que cuando somos más adultos podemos cerrar los ojos, pues el de enfrente sí me está viendo. Pero hay muchas otras cosas que no las podemos entender y ahorita voy a empezar a entrar en esos detalles. ¿Qué nos pasa a los adultos con este tema? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra relación con Dios? Y van a ver que está tremendo. Voy a dar un ejemplo ahora muy común que nos pasa todos los días, ¿no? Llegas cansado a tu casa, llegas con hambre a tu casa y es normal que le llegues a preguntar a tu esposa, ¿no? O a tu familia, oye, ¿no estás cansadísima? Oye, ¿no te estás muriendo de hambre? Y te dice el de enfrente, no. Y tú le dices, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? A ver, como tú estás cansado, como tú tienes hambre, lo lógico es creer, asumir, que esa emoción que tienes, que estás viviendo en ese momento, no es una emoción que solamente te está pasando a ti. Tú sientes que esto es lo normal, que esta es la realidad. Si en este momento tienes hambre, puedes asumir que el de al lado seguramente también tiene hambre, porque seguramente está viviendo las mismas emociones que tú estás viviendo. Y muchas veces, cuando la persona que está junto a nosotros no entiende nuestras emociones, o no es que no las entiende, nos dicen, no, no está pasando eso. Pero no puede ser, ¿cómo puede ser que no tengas hambre? Si llevamos 6 horas, bueno, a mí no me da hambre, yo me llené. O sea, comes en la tarde, de repente llega la noche, de repente llega tu esposo o la esposa y dice, ya me dio hambre, le dice, a ti no. Dice, no, mira, pero ¿cómo? ¿Cómo a ti no? ¿Cómo? No hay un entendimiento, una explicación. ¿Cómo puede ser que al de al lado no le dé hambre y a ti sí? Otra vez, el mismo patrón. Tú asumes que las emociones que estás viviendo, la gente que está junto a ti también las vive. Ya vamos entendiendo que también les pasa a los adultos, no solamente a los niños. Vamos a escalar a un nivel más. Seguimos escalando hacia arriba. Vamos a escalar hacia arriba. Ahora, vamos a irnos no al tema de si el otro tiene hambre o si está o si no está, o si está cansado o si no está cansado. Vamos a escalar a un nivel más alto. En niveles espirituales, ¿sí? Existe un concepto en el mundo que dicen, el león cree que todos son como él. Y es la misma base, el mismo concepto. El entendimiento espiritual de una persona va completamente relacionado a su nivel espiritual. ¿Por qué? Porque no tienes herramientas para entender el mundo de diferente manera. Por ejemplo, ¿no? Lo que a ti se te dificulta en la vida, en cualquier área, tú lo valoras mucho cuando lo ves que a otras personas no se les dificulta. Pero si no lo ves, te es muy difícil creer que haya personas que vivan diferente a tus emociones. Y te voy a decir un ejemplo. Las personas que son muy codas, las personas que son avaras, las personas que no son generosas, les cuesta mucho trabajo entender cuando dices, es que esta persona es súper generosa y lo hizo completamente con una intención de ayudar a los demás y estuvo dispuesto a salirse de su casa para darle su casa a otra persona.
viene una persona y hace un comentario muy natural, muy espontáneo y dice, no, no puede ser, no, no creo, no, imposible. ¿Quién daría su casa? Por favor, ¿quién se saldría de su propia casa para darle a unas personas que tienen un problema? Por favor, eso no existe. A ver, acuérdense que en la Torah, en el pensamiento humano, cuando tú hablas, te revelas. Claro que para ti es imposible entender que alguien haga algo de mucha bondad, porque está lejísimos de ese nivel. Y el león cree que todos son como él. Tú realmente percibes el mundo según tus entendimientos. Por eso cuando se cuentan historias de los grandes sabios del pueblo de Israel, para muchas personas que son muy chiquitas espiritualmente hablando, o vamos a decir de otra manera más bonita, que no han tenido un desarrollo profundo, y es la verdad, que no han tenido la oportunidad de tener un desarrollo profundo de sus cualidades, les cuesta muchísimo trabajo creer que exista un ser humano que viva en esos niveles emocionales y espirituales tan altos, ¿no? Cuando decís, bueno, es que, ¿cómo puede ser que este ser humano se comportaba tan bien? Yo no lo creo. ¿Por qué tú no lo crees? ¿Por qué tú no lo puedes entender? Claro, porque estás muy lejos emocionalmente de comportarte así. Y como tú, en tu mundo interno, en tus emociones, en tus herramientas, es inentendible, inaceptable, no cabe esa posibilidad dentro de ti, así como en ti no cabe esa acción que escuchas que hace esa persona grande espiritual. Entonces tú dices, no, es imposible, eso no lo creo. Todo el tiempo que tú hablas, te revelas. Por supuesto, cuando tú eres así de chiquito, así de grande, no hay manera. Yo te diría ahorita, ¿okay? Hay una persona que corrió, voy a exagerar, ¿okay? 2 días seguidos sin parar. Imposible, imposible. Sí, está súper. Corrió 2 días seguidos sin parar. Sin parar, corriendo, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Imposible. ¿Por qué? Porque tú sabes que es imposible que tú lo puedas hacer. Que no conoces a nadie junto a ti que lo haya hecho. No viene esa exageración. Para ti, cuando te platican historias de Rav Steinman, del Hafetz Haim, del Rambam, de Rabbi Akiva, dices, no puede ser, no lo puedes creer. Yo voy a contar una historia interesante, que nos va a generar este tipo de cuestionamiento. Y lo interesante de este tipo de cuestionamientos es que solamente nos va a revelar en qué nivel estamos. Es normal, hay cosas que realmente están fuera de cualquier nivel común de las personas, pero hay cosas que nuestro entendimiento no nos da porque nosotros no estamos desarrollados emocionalmente. Y de hecho todo lo contrario. Algo que tú sí aplicas en tu vida y otra persona no lo aplica. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que sí es generoso. Cuando viene una persona le da. Entonces dice, es que esta persona no quiso darse de acá. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que no? ¿Cómo puede ser que alguien venga un pobre que no tiene para comer, no le dé? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Acuérdense que todo el entendimiento que ustedes tengan de la realidad, hay una base. Y la base es tu realidad. Tu realidad interna es la base para medir y para cuestionar y para entender y para afirmar y para aceptar o para no aceptar lo que pasa afuera. Todo tiene una base de comparación y esa base de comparación es tu manera de entender el mundo. Cuando tú eres una persona, es obvio que ayudaría, porque tú ayudarías. No puede ser que ayudaría, porque tú no ayudarías. Todo es a comparación a ti, a cómo tú entiendes el mundo, a cómo tú vives el mundo y a lo difícil o a lo fácil que es para ti hacer las cosas. Entonces tienes que entender que cuando tú percibes el mundo de una manera, y esto es muy interesante lo que les voy a decir, cuando una persona quiere entender la Torah y no está desarrollado emocionalmente en esas acciones, si estás lejos emocionalmente de los conceptos de la Torah profundos, no los vas a entender, no los vas a aceptar, no vas a creer ni siquiera que sean posibles que haya personas que lo hagan. Y la historia que les iba a contar, que está muy interesante la historia. En una ocasión, se cuenta el Maaseh que Rav Shlomo Zalman Auerbach, era un jajam muy grande en Israel, cuando falleció su esposa, se acostumbra que cuando están en el Beit HaJaim y la van a enterrar, antes de que la entierren, en el momento que la están enterrando, en algún momento de ese proceso, se para el esposo y le pide perdón públicamente en el Beit HaJaim y le dice, se despide y le dice, perdóname si alguna vez
falta el respeto, etcétera, etcétera. Le pasan el micrófono al jajam en el momento que están hablando de su esposa y le dice jajam, bueno, es el momento se acostumbra a pedir una disculpa. Entonces el jajam se queda callado. Jajam, una disculpa, no dice nada. Jajam, la gente está esperando. Habla y dice, mira, la verdad, podría pedir una disculpa, pero me quedé pensando, nunca en mi vida le falta el respeto. Pues no sería correcto que yo haga una acción, que voy a pedir perdón, cuando en verdad nunca le falta el respeto ni ella a mí. Cuando yo les contesté más, parece una historia de Disneylandia, parece una historia que no sucedió, cuando en verdad sí sucedió, por lo menos es lo que sabemos, lo que escuchamos del más. Pero no importa, el punto es que si tú con tu esposa te llevas muy mal, es imposible creer. Si tú le has faltado a tu esposa 6 veces al día al respeto y ella a ti 8, o al revés, no hay manera que tú puedas entender que alguien en una vida no le faltó el respeto a su esposa ni ella a él. Pero por supuesto que tú partes desde tu educación, desde lo que viviste en tu casa, desde cómo te educaron, si te vas a vivir a casa de Ramosar Manuel y ves cómo lo educaron a él de chiquito, y en una casa de Torah, con valores profundos, en una casa donde las cualidades eran de personas muy trabajadas, donde se vivía y se respiraba otro ambiente, donde la educación, estás hablando del hombre espiritual más alto de la última generación, uno de los hombres que llegó a un nivel espiritual más alto de la última generación. Quiere decir que cuando este hombre se casó, tenía ya toda una construcción interna de respeto, de amor, de sensibilidad, ya traía una historia. Ahora, para nosotros es imposible entenderlo, porque de donde nosotros venimos y lo que nos pasa dentro de nuestro interior es que eso no puede ser real. Y por eso es interesante. Siempre que una persona me dice, jajam, eso no lo creo, solamente me revela el nivel espiritual de la persona que tengo enfrente. No estoy juzgando, no tiene nada de malo. Esos somos los seres humanos. No tenemos capacidad de entender, o nos cuesta mucho trabajo entender, el mundo de afuera distinto al mundo de adentro. Nos cuesta trabajo entender. El niño cuando tapan los ojos, cree que nadie lo está viendo, y así él cree el mundo, así lo percibe el mundo. No hay otra manera de percibir el mundo. Y es la manera que tenemos para percibir el mundo. No tenemos otra manera. Así es. Es decir, otro ejemplo interesantísimo. Este ejemplo es precioso, les va a fascinar, está hermoso. Y ahorita voy a llegar al tema más impresionante que hay. Cuando tú estás enojado con alguien, esto está tremendo, Luis. Estás enojado con alguien, o tienes odio con alguien, o tienes celos, envidia, emociones difíciles, son humanas, todos las tenemos. ¿Tú crees que el otro siente lo mismo de ti? Cuando ella diría, ¿por qué ella no me quieres? Contéstale, ¿por qué ella no me quieres tú? ¿Cuántos te ha pasado que de repente dices, es que yo creo que no te caigo bien? ¿Y por qué se te ocurrió ese pensamiento? Por supuesto, si tienes algún dato en la realidad que justifique esa emoción, si te pegó, si te gritó, si te insultó, bueno. Pero si no te pegó, no te insultó, simplemente es una emoción que tú tienes hacia él porque le tienes envidia, celos o lo que tú quieras y te has generado malas emociones sobre alguien. ¿Tú crees en tu corazón que esa persona realmente siente lo mismo que tú sientes? Tú no puedes entender cómo tú tendrás tantas malas emociones con él y él tenga tan buenas emociones contigo. Es muy difícil entender el mundo de esa manera. Cuando tú quieres a alguien y alguien te cae bien, tú crees que también le caes bien. Pero es una proyección de tus emociones. ¿Qué piensa el otro de ti? Solo Dios sabe y él. A lo mejor ni piensa en ti, a lo mejor piensa muy bien de ti. Tú no tienes idea de las emociones que pasan en los demás. Pero tú crees que las emociones de los demás son como las tuyas. No tienes otro punto de partida. No puedes crear e inventar emociones del otro que no existen adentro de ti. Así como no puedes entender los niveles espirituales de la Torah si no tienes una cercanía a ellos, a esos niveles. Por eso las personas que cada vez van creciendo espiritualmente van entendiendo el mundo desde otra perspectiva. Y van entendiendo que hay emociones y hay acciones y hay niveles espirituales que se pueden llegar que no entendías que se podían llegar porque no estabas cerca de ellos, porque no tocabas ese nivel espiritual. Por esa razón, es muy importante lo que decía en este momento. El crecimiento en la Torah no es solamente intelectual, es en cambios y emocional. Cuando tú te acercas a acciones
que la Torah propone, por ejemplo, tú empiezas a hacer mucha bondad, mucha bondad, mucha bondad, mucha bondad, mucho. Vas a llegar a niveles de bondad muy altos. Cuando yo te cuento una historia del Jafet Haim, que le regaló a una persona que le robó sus libros un pañuelo y estaba pensando en cómo hacer Shalom Bait en su esposa, a pesar que era una persona que le robó. Cuando tú, alguien no que te roba, que te toca, te enojas con él, y lo último que haces es regalarle algo, no puedes entender como el Jafet Haim que le robaron, su preocupación del Jafet Haim era el Shalom Bait de esta persona. No voy a contar ahorita la historia. La voy a decir, ya que hablamos de tasas, una persona llegó con el Jafet Haim que vendía sus libros y dijo, me da mucha pena, me gasté todo el dinero de sus libros. Dijo, ¿por qué te lo gastaste si no era tuyo? Dijo, porque mi esposa me estaba presionando mucho y tengo que poner Shalom Bait y ella me pidió que gaste el dinero y me gasté su dinero. No tengo como ver la cara de vergüenza. A veces dijo, espérame tanto. Entró al cuarto, sacó una mascada, se la dio, le dijo, regálasela a tu esposa, a lo mejor uno se va a poner contento. No estaba preocupado el dinero que le robó, estaba preocupado cómo arregla el Shalom Bait de este hombre. Cuando yo les digo esto, dices, bueno, es que no es lógico. Claro, no es lógico en tu entendimiento como tú vives el mundo. Claro que no es lógico. Si tú empezarías a hacer bondad y a pensar en los demás y a tener una conexión con la bondad de manera muy profunda, podrías entender el Jafet Haim, porque estarías cerca. Entonces dirías, sí, claro, sí, no he llegado, pero puedo entender que exista un ser humano así. Por eso en la Torah, el proceso de tu cambio personal es indispensable para entender el mundo de diferente manera. Tú no puedes entender el mundo si no cambias y te acercas a esos conceptos vivenciales para que tu mente pueda entender que eso existe allá afuera también. Ahora, vamos adelante. Y esto es un secretito, es un secretito. Hay muchas personas que muchas veces tenemos muchos miedos. Miedos. ¿Quién no tiene miedos? Pero hay veces los miedos, estos miedos que tenemos, se desproporcionan. Pierden la realidad. Se vuelven miedos persecutorios, angustiosos, irreales. Pierden el equilibrio de la consecuencia. Piensas que va a pasar algo trágico. Y esos miedos los proyectas en cualquier cosa que está afuera. Cada persona tendrá sus miedos en que los proyecta, en el avión, en los truenos, en la economía, en la inseguridad, en Hacienda. Cada persona tiene otra manera de donde proyectar esos miedos. Ahora, dice, según este concepto, esto es nada más un paréntesis, todos, o una parte principal de los miedos viene de tus emociones agresivas que tienes, no de tu agresión hacia la gente. No estamos hablando aquí de lo que se manifiesta, de las acciones que haces. También puede ser, pero principalmente de las emociones agresivas que tienes. Todos tenemos ciertas emociones agresivas, todos a veces nos enojamos y tenemos ganas. Hay veces, teóricamente, de matar, ¿no? Que vamos a agarrar un cuchillo, vamos a matar, y por a veces decimos, lo quiero matar, ya no lo aguanto, no lo tolero, no lo... Y esas emociones a veces son tan intensas que cómo no tener miedo después. Porque si tú sientes eso, esas emociones tan duras, bueno, vas a tener que tener una consecuencia acorde a tus emociones. Si tienes, pues la gente que tiene muchísimos miedos tiene que checar esas emociones tan, hay veces intensas y agresivas, que uno a veces no quiere controlar. Pero por supuesto que si una persona tendría una manera de vivir el mundo y de percibir el mundo con más tranquilidad y con más paz y con más amor, se puede ser que la persona tenga miedo porque existe algo real. El miedo en un punto es muy positivo. Siempre se está caminando y viene un león. Pues puesto que Hashem hizo que tengas miedo para que te escapes, porque el miedo es un despertar para que te muevas, no para que te paralices. Tienes que trabajar esas emociones agresivas, esas emociones que a veces no puedes tolerar, esas ganas que tienes, la gente que tiene, hay diferentes niveles de cualidades en las personas, hay gente muy envidiosa, hay gente muy celosa, que uno no elige, que es una parte que Dios nos puso que tenemos que trabajar. La soberbia también nos hace creernos mucho y tener después muchas quejas con la gente que está alrededor de nosotros. Cambiar la visión a la vida a una visión más misericordiosa, menos enjuiciosa, más empática, más amorosa. Y entonces, por supuesto, que van a bajar los miedos, pero no es el tema de la clase de hoy. El punto que les quiero explicar con todo esto, y a lo que quiero llegar es a lo que voy a decir en este momento, es tú percibes el mundo según como las emociones que tienes adentro. No hay otra manera de percibirlo. Partiendo de esto, vamos ahora a ver cómo una persona construye un vínculo de emuná, de fe, un vínculo de amor con Dios. ¿Cómo una persona puede sentirse querido por Dios? ¿Cómo una persona puede sentirse tranquilo que Dios lo está cuidando?
¿Cómo puede una persona sentirse que Dios maneja el mundo y lo maneja eh, con todo el amor y con toda la misericordia y que siempre está pensando en su bien? Es muy común, cuando tú estás haciendo tefilá, estás rezando, cuando estás pensando en Dios, pienses, ¿no? Pienses, pues, por un lado puedes pensar si me quiere, por otro lado puedes pensar, no, a lo mejor no me quiere, puedes pensar, mejor me va a ir bien, y después puede pensar una persona que a lo mejor no le va a ir bien, y puede tener miedo, que a lo mejor lo van a castigar, puede tener miedo que a lo mejor Dios le va a traer algo muy fuerte en su vida, o al revés, puede creer que Dios le va a traer verajá y le va a traer muchas cosas buenas, y las emociones de cómo la persona percibe a Dios van cambiando. Hay días que sientes que Dios te quiere, hay días que no tanto, hay días que tienes miedo, hay días que tienes amor, y va subiendo y bajando y subiendo y bajando y subiendo y bajando. Okay. No hay manera de que tú puedas hacer un vínculo verdadero, profundo, sano, amoroso, misericordioso con Dios si no haces contacto con el amor, con la misericordia, con el cariño que tienes tú hacia otras personas. Y cuando me refiero a que hagas contacto, todos tenemos muchas cualidades dentro de nosotros, muchas emociones. Si desarrollamos una visión del mundo, de la gente que nos rodea, más misericordiosa, más amable, más amorosa, menos juzgona, menos crítica, menos severa, y empezamos a hacer contacto con esa parte de nosotros más bondadosa. Les voy a decir esto para que lo puedan entender mejor. ¿Conocen a alguien bondadoso? ¿Conocen a alguien amoroso? ¿Conocen a alguien misericordioso? ¿Conocen a alguien que dices, este cuate es un bombón, este cuate es un pachoncito, este cuate es una, no mata una mosca? Cuando tú puedes ver eso, pero lo puedes ver en ti, no en el que está enfrente. Cuando tú desarrollas una visión de este mundo mucho más amorosa y misericordiosa, vas a poder hacer contacto con esa parte amorosa y misericordiosa de Dios. Porque a veces tú dices, es que Dios me va a castigar. Porque tú hay veces castigas, te castigas a ti, porque a veces castigas al de enfrente, porque a veces es crítico. ¿Cómo no vas a creer que Dios es crítico contigo? ¿Cómo no vas a creer que Dios es fuerte y duro contigo? ¿Cómo no vas a creer que Dios te está juzgando igual que tú juzgas al de enfrente? No tenemos, no es quiero decir que hay quien puede y hay quien no puede. No tienes otras herramientas más las que tienes adentro de tu corazón para poder entender cómo Dios es contigo. Por eso les voy a decir algo interesante. Las personas son muy críticas, muy severas con ellos y con la gente que los rodea. Por momentos pueden tener mucho miedo de Dios también, porque proyectan esas emociones en Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice Rashi. Dice Rashi en el Humash, cuando los judíos estaban en el desierto y ellos estaban revelándose a la voluntad de Dios, no se portaban muy bien, se estaban alejando de Dios. Ellos tuvieron ese yetzer hara, ese instinto del mal que los llevó a pecar y a actuar mal, y ellos tenían ese deseo de alejarse de Dios, y esas emociones de no querer en ese momento cumplir la voluntad de Dios, que dice la Torah que ellos creían que Dios los quería matar. Entonces Rashi dice, ¿por qué ellos creían que Dios los quería matar? Rashi Akadosh en el Humash, dice, porque ellos estaban en su corazón con emociones tan fuertes, negativas, que creían que esas mismas emociones son las que Dios tenía con él, pero en verdad eran las emociones de ellos, no eran las emociones de Dios. Tú no puedes entender las emociones de Dios, y te voy a explicar un ejemplo nada más. La Torah dice que Akadosh Baruj Hu, que Hashem es Abba Rahamim, es el Padre de la misericordia. ¿Qué significa? Que si tú ves a alguna persona en el mundo que es misericordiosa, si alguna vez ves a una mamá con un bebé que ve a su bebé y lo abraza y se preocupa por él, esa misericordia que tiene esa madre viene de Dios. Dios es la fuente de la misericordia, la fuente del amor, la fuente de la bondad. Cuando tú puedes visualizar en el mundo a alguna persona que es bondadosa, que es generosa, que se preocupa por los demás, que sufre por los demás, tienes que entender que eso no es nada, en comparación a la misericordia y al amor y a la bondad que Dios tiene con las personas. ¿Por qué Moshe Rabenu? ¿Por qué Rav Steinman? ¿Por qué Rabbi Akiva? ¿Por qué Aarón Cohen? Sabían y entendían el nivel de la bondad con la que Dios maneja el mundo. Sabían el nivel de la misericordia con la que Dios maneja el mundo. ¿Por qué ellos estaban conectados
con ese nivel de misericordia y de bondad, con un Dios tan bueno y tan amoroso, porque la Torah que dice, todo lo que Dios hace es para bien. Entonces una persona no lo puede entender. ¿Por qué no lo puedes entender? Porque todo lo que tú haces en la vida no es para bien, porque a veces tú tienes emociones muy duras hacia los demás. Y hay veces cuando pasa algo, tú tienes que interpretar el por qué Dios hizo eso. Y como tú en tu vida hay veces haces cosas bondadosas, pero hay veces haces cosas porque tienes emociones muy duras, porque tú a veces castigas, porque tú a veces te vengas, porque tú a veces eres crítico, porque a veces eres duro contigo y con los demás. Entonces, cuando tú tienes que interpretar por qué Dios hizo eso que hizo, a lo mejor todo es para bien, pero a lo mejor viene de un lugar, sin comparación, porque Dios no tiene las emociones de la persona, tan duro como yo cuando yo reacciono así con mi esposa o con mis hijos o con los empleados o con las personas que están alrededor de mí. Porque no tienes otra manera de entender la vida. Pero ¿sabes por qué Rabbi Akiva tenía un nivel de emuná que decía, es que Hashem todo lo que es para bien? Porque él desarrolló una visión de la vida muy amorosa, muy misericordiosa, muy bondadosa, muy empática. Entonces, cuando él pensaba en Dios, podía entender que Dios era esa misericordia, independientemente que no lo sacó de él, independientemente que hay muchos lugares en la Torá y en el Talmud y en la historia del pueblo judío donde Dios manifiesta esa bondad, donde Dios nos dice, ¿no? El Tomer de Borá, hay que estudiar este es un tema interesante, las 13 cualidades de misericordia, como Dios juzga al mundo. Todo ese nivel de paciencia y de tolerancia que Dios tiene con el mundo, no lo puedes creer. ¿Por qué no lo puedes creer? Porque nuestro nivel de tolerancia y de paciencia es así de chiquito. Pues cuando tú piensas en Dios, cómo es contigo, te cuesta mucho trabajo conectarte y vincularte con un Dios que quiere tu bien, que quiere tu bienestar, que está preocupado por ti en todos los aspectos, porque así es el Cuatale Avot, que la fe verdadera y la fe profunda y la confianza en Dios llegan cuando la persona entiende que ahí hay alguien. ¿Cuál es el primer principio para poder tener confianza en Dios? Estar tranquilo que Dios está ocupando de ti. El primero es saber que Dios te ama. Eso ya es un nivel espiritual muy alto. ¿Cómo puedes llegar tú a generar ese vínculo profundo con Dios y estar convencido que Dios te ama? Si adentro de ti hay amor y hay odio. Nadie en el mundo tiene puro amor. Tú tienes amor, a veces tienes odio. Entonces, ¿cómo tú puedes concebir, entender, asumir que Dios es puro amor? Si yo no soy puro amor. Si tú empiezas, por eso un jajam grande decía, la única manera de conectarte con Dios es tú poder explotar y desarrollar esas emociones positivas. Cuando tú desarrollas más amor, más bondad, más generosidad, más empatía, es mucho más fácil conectar con ese Dios, porque son emociones que sientes adentro de ti. Pero cuando esas emociones están muy poco extraídas en ti y el ser juicioso, crítico, severo, eh, maltratador contigo y con la gente que te rodea, pues claro que tienes un miedo de repente de Dios, pero se lo pones a Dios, ¿no? No, cuando Dios es pura bondad. Por eso Rabbi Akiva podía ir en el camino y podía sucederle que se le murió el burro y se le murió la gallina y se le apagó su vela y decía, gándele toba, todo es para bien. Porque si tú conoces a ese Dios maravilloso, bondadoso, amoroso, misericordioso, es otra manera de concebir a Dios, pero no es gratuita. No es porque el Jajam dijo, no es porque en la Torah está escrita, no es porque en el Shema está escrito, Be'ahavta et Hashem, lo que vas a amar a Dios con toda, porque Dios es bueno y porque Dios nos ama y porque Dios nos quiere y porque toda la creación es parte de su amor y su bondad. Si tú no haces contacto con esa bondad, no la conoces. A ver, acuérdense, cuando el niño se tapa los ojos, cree que no está, cree que no lo están viendo, porque él no puede ver. Y le doy este secreto, y con eso terminamos la clase de hoy. Abraham vino. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando se dio cuenta que existe un creador? En una generación de idólatras, donde no había Torah, donde no había una guía que nos diga cómo vivir, cómo comportarnos, cómo cambiar, se da cuenta que existe un creador. ¿Qué harías hoy, 2020? Te das cuenta que existe un creador, no hay guía. ¿Qué haces? ¿Qué haces con la vida? Abraham vino, empezó a hacer bondad a los niveles más altos que te puedes imaginar. A eso se dedicó su vida, a hacer bondad, pero en el nivel más alto que el tercer día del Brit Milá, que a él le sacó el sol para que nadie lo moleste, él ya no aguantaba por hacer bondad. ¿Saben por qué? Porque Abraham no entendió que Dios era bondad, porque vio el mundo y dijo, el ser humano tiene todo lo que necesita en este mundo, puede ver, puede caminar,
tiene manos, tiene pies, tiene un sistema digestivo impresionante y tiene alrededor de él frutas de diferentes sabores, tiene la lluvia que hace que crezcan las semillas, tiene el sol, tiene los animales, tiene los peces, tiene el mar, tiene el cielo azul, tiene un mundo con tanta bondad que él pudo percibir. Si yo quiero entender a Dios y quiero acercar, tengo que tener algo que ver adentro de mí, porque si no mi entendimiento no lo va a entender, no lo va a poder entender. Empezó a hacer bondad y empezó a conectar con las partes más generosas, más amorosas, más bondadosas que existían adentro de él. Empezó a hacer bondad. Entonces, cuando él llegó a esos niveles de bondad tan altos, porque quiso parecerse a su creador. ¿Pero por qué quiso parecerse a su creador? Porque cuando él tiene algo que ver en sus emociones con Dios, entender a Dios y vincularte con ese Dios, es muchísimo más fácil. Por eso la Torah dice, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. La semejanza de Dios es en nuestras emociones, no al su nivel de Dios. No tenemos la misericordia que Dios tiene. Por eso, cuando tú te das cuenta que a veces tú eres misericordioso con un pobre, o cuando tú ves a una persona que está sufriendo y te duele, si a ti te duele y tú sufres, imagínate Dios lo que le importa el mundo. Le importa mucho más que a ti tu bienestar. Pero nos cuesta mucho trabajo entender eso, porque hay muchas personas alrededor de nosotros que más allá que nos importen su bienestar, les deseamos el mal, tenemos malas emociones. Es normal, los seres humanos estamos compuestos por Yetzer Tov y Yetzer Hara, no existe nadie perfecto. El secreto de la clase es el siguiente, en resumen y en pocas palabras. ¿Quieres generar un vínculo sano, profundo, con un Dios amoroso, con un Dios que te quiere, con un Dios misericordioso? Trabaja en tus emociones. Trabaja en tu ser, primero que nada, más piadoso contigo mismo, no ser tan juzgón, tan crítico con la gente que te rodea. No creer que todo el mundo siempre te está juzgando, te está criticando y no criticar eso todo el tiempo. Es muy difícil vincularte con un Dios tan amoroso y tan misericordioso si tú estás vinculada con una parte de tuyo muy crítica y muy severa. En otras palabras, tu trabajo personal de crecimiento espiritual que la Torah te propone, de Aftale Reajaca Moja, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es las reglas más importantes en la Torah, y vas a generar un vínculo con Dios increíble que no tienes idea. Pero no se puede generar un vínculo profundo con Dios sin cambiar, porque entonces no vas a tener emociones de dónde sostener y fundamentar esa idea. Porque acuérdate que cada persona entiende el mundo como lo que le pasa a ellos. Por supuesto, hay circunstancias en la vida donde Dios nos demuestra ese amor. Y en esos momentos, donde se partió el mar, donde nos cae el mar y donde a cada persona en su vida de repente ve un milagro o una situación positiva, que en ese momento puedes ver la bondad de Dios. Pero después, cuando ya no está presente esa manifestación de Dios en el mundo, ¿cómo mantienes ese vínculo de amor? Hay dos opciones. Una, que tengas muy claras esas historias en tu vida, que tengas muy identificadas en tu vida todos esos momentos donde Dios manifestó su amor hacia ti y lo guardes y digas, yo ya lo guardo y guardo ese vínculo. Y la otra manera, y son paralelas, es que vayas haciendo contacto con esas partes tuyas, más amorosas, se empieza a ser más misericordioso, más empático. Y vas a empezar a sentir a un Dios más amoroso, que está más al pendiente de ti, que te quiere, que se preocupa por ti. ¿Y eso qué te va a generar? Tranquilidad, calma, paz. Si Dios es tan bueno, o 1,000,000,000 de veces más bueno y más misericordioso, más empático y más amable en su visión y no tan crítico, como yo hay veces soy, cuando tú hagas contacto con alguna de esas emociones, piensa, Dios es así, 1,000,000,000 de veces más. Puedes dormir tranquilo, puedes estar relajado. Si tú te preocupas porque tu hijo esté bien, imagínate lo que Dios se preocupa por ti. En otras palabras, para la Torah, la cercanía a Dios va relacionada con el crecimiento personal de cada persona. Por eso Abraham Avinu se entregó a la bondad, para tener algo que ver con Dios. Gracias a todos por su tiempo.